Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy tenemos un vídeo especial, ya acabamos el año, un 2021 algo diferente, como ya nos hemos acostumbrado en el 2020 también, y queda muy poquito, queda un día para terminar el año, así que os traemos un vídeo diferente, un vídeo en el que vamos a hablar de un top 5 de las más de 30 motos que hemos recibido en nuestro garaje de Supermotor. Así que nada, vamos a empezar a ver si hay alguna sorpresa. Pues vamos a empezar por el número 5, la más baja de la clasificación, pero no por ello peor moto, obviamente. Hace ya bastante tiempo que tenemos a Suzuki en nuestro garaje de vez en cuando, con varios modelos, y hay uno que especialmente este año me enamoró, y no es otra que la Suzuki Katana. Una Suzuki Katana que, bueno, tendréis el vídeo en nuestro listado. ¿Y qué me sorprendió de ella? Primero, el diseño, obviamente, un diseño neo-retro que obviamente para los nostálgicos gusta bastante, y además acompañado de un motor que es pura energía, más de 140 caballos y 1000 centímetros cúbicos, que también lo tienen en otros modelos, y mínimamente el uso que se le dio fue tanto urbano como en carretera, y aún así excelente. Obviamente no es la más cómoda ni la más barata, pero tiene algo que hace que una vez que te subes a ella te enamores por completo. En el número 4 tenemos que venirnos a nuestro continente para poder degustarla. Fue diseñada en Italia y ha revolucionado por completo el mercado de las motos, sobre todo de las Rs. Y es que Aprilia ha sacado un nuevo motor y lo estrenó con la Aprilia RS 660. Una moto de aspecto racing, de postura racing, y de un comportamiento con una parte ciclo y una tecnología al nivel de las mejores Rs del mercado. Pero ese motor está en un límite bastante lógico de los 100 caballos y un peso muy reducido. Esto hace que sea una moto más asequible para todo el mundo, pero con el carácter y la fuerza que tiene cualquier R. Además, su diseño muy rompedor, muy novedoso, y yo creo que es una conjunción perfecta entre lo deportivo y lo casual, el uso rutinario que tenemos todos para ir a trabajar o para hacer algún trayecto entre semana, y creo que han dado con la clave para tener ambos mundos en una sola moto. En el número 3 tenemos una moto que está bastante más reciente que las dos anteriores, y es la Brixton Crossfire 500X. Este año ha llegado a nuestro garaje la marca Brixton, hemos tenido tanto la 125 como la Crossfire 500, y es esta última la que más me ha despertado esta curiosidad por la marca. Nunca antes la habíamos probado, y tanto en diseño como en motorización está a un nivel muy alto. El diseño también de aspecto neo-retro, muy parecido también a otros modelos de otras marcas que intentan llevar el neo más que el retro, pero con detalles y tecnología suficientes para plantar cara al mercado actual. Además, el motor heredado de Honda, del motor 500 bicilíndrico de 47 caballos, es un motor muy suave, muy capaz, con energía y además eficiente, tiene un consumo muy bajo, y además por un poquito más de 6.000 euros la podremos tener en nuestro garaje, así que yo creo que es una de las motos sorpresa de esta temporada. Bueno, y nos acercamos ya casi al final de este podio. ¿Qué puede haber mejor que una Brixton Crossfire? Pues no puede faltar en este top 5 la marca alemana por excelencia, BMW, con un motor boxer de 1250 centímetros cúbicos, y no es otra que la R1250R. La Roadster o Naked de la marca, que equipa ese magnífico motor con casi 140 caballos, un par motor que te quedas loco porque no hay otra manera de decirlo, 143 Nm. Y qué decir, pues que dentro del mercado Naked puede que sea la moto más deportiva, más agresiva y a la vez más elegante y cómoda de llevar hoy en día. En carretera se mueve suave, si queremos podemos ir muy tranquilos y muy cómodos, pero obviamente ese motor tiene mucho que decir, y es un motor con una garra y una suavidad que no tiene palabras. Además, con toda la tecnología que lleva, los acabados, no hay donde encontrar una tara más que en el precio, pero obviamente cada cosa que he dicho antes tiene un precio y hay que pagarlo. Y llegamos a la cumbre de esta clasificación de este año 2021, y con una moto
que me sorprendió gratamente. Además pudimos hacer muchos más kilómetros de lo habitual, que eso siempre es un plus, y no es otra que la Moto Guzzi V85 TT. Una moto que en principio no tiene unos datos que te enamoren, que te llamen la atención, que quieras probar, pero sí es cierto que la conjunción entre el diseño que han conseguido, muy depurado y con aires también retro, obviamente porque esta marca se dedica a ello, con un motor de nueva factura, con una potencia más que de sobra para hacer viajes y para movernos por ciudad, han creado al final un producto muy redondo. Puede que a algunos les falte potencia, a otros que el diseño no les convenza mucho, pero en realidad es el equilibrio perfecto. Además, en autovía es un tiro, muy cómoda, teníamos además control de crucero, puños calefactables, todo aquello que facilita mucho la conducción, sobre todo cuando hay muchos kilómetros. Y además, en carreteras secundarias y demás, se movía como pez en el agua, tenía una buena parte ciclo, buenas suspensiones, iba todo genial. Además teníamos tecnología de sobra, buen display, no encuentro ninguna pega y además no he ido en una moto más cómodo que en esa. Un asiento con un mullido perfecto, la postura era perfecta. Durante toda la prueba, nos pudimos ir a Cantabria durante unos días, así que podéis encontrar en la caja de comentarios el enlace de la prueba. No hubo síntomas de fatiga, no hubo ninguna pega y además mucha diversión pese a la climatología. Así que nada, he decidido que esa realmente sea la moto que más me ha gustado. Estos son opiniones y nada, hasta aquí esta clasificación. Pues hasta aquí este vídeo, este top 5 y este año, un año para algunos bueno, para algunos un poquito peor, pero seguro que el año 2022 nos depara muchas sorpresas, mucha alegría esperemos y muchas más motos que podéis encontrar en Supermotor Online. No olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, darle a la campanita para recibir las notificaciones y podréis encontrar un montón de artículos, de noticias, de actualidad del motor, tanto de 2 y de 4 ruedas en el blog de supermotor.online. Feliz año y felices fiestas. Hasta pronto.